esta tierra en un comienzo tuvo un nombre. ¿Cuál nombre? La tierra prometida. Esa tierra prometida era muy extensa. Según Josué capítulo 1, versículo 4, dice, aquí está la delimitación de esta tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham y a su descendencia. Dice Josué 1:4 que iba desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. No se imagina lo importante que es esta delimitación. No se imagina lo importante que es este pasaje bíblico, Josué 1:4. Esta descripción de qué tierra está hablando en ese momento. Está hablando de Canaán. Hoy en día, donde está Israel. Este territorio hoy en día es donde está Israel. Pero en estos comienzos, Dios le prometió a Abraham que le iba a entregar territorio. Pero a su vez hay una descripción en Josué 1:4 donde da los diferentes límites. Ahora, el gran mar está hablando del Mediterráneo y la tierra de los heteos hoy en día es Siria. Dios le prometió a Abraham y a Sara en ese tiempo que le daría un hijo. Eso está en Génesis capítulo 18, del 11 al 14. No lo vamos a leer. Hago un leve resumen. Dice que Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Ahora, ese dejar la costumbre de las mujeres es un eufemismo que da a entender y quiere decir que ya Sara no era fértil y que ya no le llegaba más el periodo. Bien, Sara le dijo a Abraham, entonces pasó el tiempo y Sara dudó en su corazón realmente de que esto fuese a pasarle a ella. ¿Qué hizo Sara? Sara tuvo la gran idea, entre comillas, y le dijo a Abraham que tuviese con su esclava egipcia Agar, tuviese un hijo. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham se enojó. Abraham le dijo, Sara, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a hacer una cosa de esas. La verdad, no me obligues. No, yo no creo que Abraham le hubiese dicho eso. Yo creo que Abraham le dijo, hágase tu voluntad, Sara. Hombre, por Dios. Y Agar, una egipcia, eso tendría que ser un monumento de mujer, un bombón. Pero ¿qué sucedió en esa unión? Nació alguien que se llama Ismael. Ahí nació el problema de todo, ahí. Vaya a Sara, yo creo que si Sara le hubiesen dado la oportunidad, hoy en día diría, en la vida le hubiese dicho a mi esposo Abraham que tuviese un hijo con Agar. Me arrepiento, pero ya lo que pasó, pasó. Lo que se hizo, se hizo. Ahora, ¿quiénes son los ismaelitas hoy en día? Son los árabes. Son los árabes. Dios cumplió su promesa cuando Abraham tenía 100 años e Ismael tenía 14 años. ¿Qué promesa cumplió Dios? Nació Isaac. Bien, hago una pregunta. A ver, ¿quién nació primero? Ismael. ¿Quién nació después? Isaac. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿El primogénito de Abraham quién era? ¿Quién era? Ismael. Era Ismael. Según la tradición, ¿quién heredaba todo? Esto es muy importante, escucha, esto es muy importante. Esto va a quitar velos. Según la tradición, ¿quién heredaba todo? El primogénito. Muy bien. Pero Dios, ¿a quién le prometió la tierra prometida? Valga la redundancia. ¿A quién se la prometió? A Isaac. Ahora, Isaac era el hijo de la promesa. Por lo tanto, Isaac heredaba absolutamente todo. O sea, pero, a ver, pues que ¿por qué estoy aclarando esto?
Porque los árabes se pegan de esto, de decir que es que Ismael era el primogénito y por eso ellos son los dueños absolutos de todo el territorio. ¿Qué pasa? Los árabes no le dan credibilidad a lo que dice la Biblia, porque ellos tienen su propio libro llamado el Corán. Y en el Corán no dice nada de esto. Todo el Corán está manejado, manipulado, tergiversado, pero nada de esto que les he dicho hasta este momento está en el Corán. Y nosotros no nos regimos por el Corán, sino por la Biblia. Esto es muy importante. ¿Tú estás regido por quién? Por la Biblia. Y eso es trascendental en tus decisiones y en tus opiniones. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando usted dice, no, es que los palestinos tienen toda la razón, entonces estás anulando lo que dice la Biblia y estás dando credibilidad a lo que dice el Corán. Y tu corazón está gobernado por la palabra de Dios o la Biblia. Esto es muy importante. Bien, ahora, entonces, ¿quién heredó todo? Isaac. O sea, Isaac era el hijo de la promesa y el hijo de la libre. Lo que voy a leer a continuación es extremadamente importante porque es el fundamento de todo lo que vamos a hablar a continuación. Libro de Génesis, por favor, capítulo 17, versículos 15 al 21. Vamos a leer con mucho detenimiento. Dice: bien, dice así, escuchen con atención. Génesis capítulo 17, del 15 al 21, vamos a leer hasta ahí. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no lo llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios. ¿Respondió quién? Este es el versículo más importante. Este que voy a leer a continuación. Dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. ¿Con quién? Con Isaac. ¿Con quién? Isaac. Esto es lo más importante de todo, esto que acabo de decir. Cuando yo tengo claro Dios con quién confirmó el pacto, ya las decisiones que yo tomé hoy en día y las opiniones que dé, ya tienen que estar muy claras, fundamentadas en una verdad, no en lo que dicen los informativos, no en lo que comenta la gente, no, en lo que dice en la palabra de Dios. Por eso este versículo es el que quita toda venda que el enemigo ha querido colocar aún sobre cristianos. Vuelvo y lo leo, versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. ¿Perpetuo qué significa? Para siempre. ¿Hasta el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy. ¿Con quién confirmó el pacto? Con Isaac. Muy bien. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Bien. ¿Hasta aquí ha sido claro? Ahora, viene una pregunta. ¿De dónde viene el nombre de Israel? De Jacob. Estamos empezando a desmantelar una cantidad de cosas que hemos escuchado y que posiblemente hemos creído porque no tenemos conocimiento de la palabra. El libro de Génesis, capítulo 32,
Versículo 28 dice así, esto es un versículo bastante importante también. Dice, y el varón le dijo, ¿a quién se lo dijo? A Jacob. ¿Qué le dijo? No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bien, Jacob, se le cambió el nombre. Luego, ¿cómo se llamó? Israel. ¿Y qué tuvo Israel después? 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. O sea, el nombre de Israel nació allí. ¿Quién lo puso? Dios mismo. Dios mismo nombró Israel su pueblo. O sea, Dios le prometió la tierra a Isaac y Dios le colocó el nombre a su pueblo. ¿Cómo le colocó? Israel. Posiblemente usted sepa todo esto, pero uniendo todos estos cabos va a confirmar más todavía lo que usted creía que era o lo que posiblemente usted escuchaba que no era. Entonces, todo esto va a desmantelar o desvirtuar una cantidad de cosas que la gente habla en la calle, que los informativos dicen y que muchas veces nuestros corazones se enferman y tomamos decisiones distorsionadas por no tener conocimiento de cosas tan sencillas. Bien, avancemos. Entonces, ¿con quién confirmó Dios el pacto? Con Isaac, con Isaac. Bien. Bien, tenemos heredero y tenemos tierra. Tierra prometida. Pasaron 430 años donde esta promesa quedó latente. 430 años donde los hijos de Israel estuvieron en un estado de esclavitud en Egipto. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 40. No lo vamos a leer. Avanzo. Dios usa a Moisés para libertar el pueblo de Israel y Dios cumple su promesa de darles la tierra prometida. ¿Y a quién se la entrega? Se la prometió a Moisés, pero se la entregó a Josué. Josué y Caleb y el pueblo de Israel entraron a tomar posesión de la tierra prometida. Ahora, ¿cómo se llamaba este territorio? ¿Alguien lo sabe? Canaán, que hoy en día es el territorio de Israel. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, el territorio siempre le ha pertenecido a Israel. Ese territorio donde hoy está el pueblo de Israel. Siempre le ha pertenecido a ellos, porque fue un mandato de Dios. Allí estaban los hititas, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos, los jubeseos y todos los feos estaban ahí. El pueblo de Dios entró a tomar posesión de la promesa de Dios, desalojando de la tierra prometida a todas estas tribus. Ojo con este dato. Los cananeos son descendientes ¿de quién? De Cam. Cam, hijo de quién? De Noé. Ojo con este dato. Los cananeos venían con una maldición ya en su ADN. Por lo tanto, era una descendencia maldita. Ahora, Abraham viene la descendencia ¿de quién? De Sem. De Sem. Esto es muy importante, ¿sí? Por lo tanto, Israel viene ¿de quién? De Sem. Ahora, estos son los semitas. Es importante, ¿usted ha escuchado la palabra semita? Es por esto, porque ellos vienen de la descendencia ¿de quién? De Sem. ¿Hijo de quién? De Noé. ¡Ay, qué lindos! ¿Cómo conocen la palabra? Bien, más adelante todo esto va a cobrar más importancia, todas estas palabras cananeos, semitas y todo esto y antisemitas. Continúo. La historia se sigue desarrollando y David entra en escena. Yo tengo que dar grandes saltos en la historia para poder abarcar todo lo que quiero decir en 40 minutos. Si yo empiezo a desglosar todo como aconteció de una manera exhaustiva, necesitaré 2 días. La historia se sigue desarrollando y David entra en escena cobrando una importancia pero muy relevante en el desarrollo de la historia de Israel. En manos de David, Israel se convierte en un reino cuya capital se llamó Jerusalén. Jerusalén. Ahora, hago una pregunta. ¿Cómo se llamaba esta ciudad antes de ser conquistada por David? ¿Alguien recuerda el nombre? ¿Cómo se llamaba Jerusalén?
antes de que David la conquistara. ¿Alguien sabe el nombre? Se llama Jebú. Jebú. ¿Ocupada por quién? Todo eso está en la escrita, todo eso está en la Biblia, lo que estoy diciendo. Apúntelo. Está en segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 6 al 25. Todo eso que acabo de decir está en la Biblia. Bien, después de que David gobernara, ojo, murió David, ¿quién le siguió en el trono? Salomón. Una vez muerto Salomón, Israel empezó a ser gobernada ¿por quién? Por su hijo Roboam. Aquí, esto que voy a decir a continuación es también muy importante. ¿Quién gobernó? David. ¿Quién le siguió? Salomón. ¿Quién le siguió? Roboam. ¿Qué gobernaba Roboam? Gobernaba todo Israel. Pero sucedió algo interesante. Jeroboam le pidió a Roboam que bajara la intensidad en la parte fiscal, la carga fiscal, los impuestos. ¿Qué le dijo Roboam? No voy a hacer nada de eso. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam le causó una división a Roboam. ¿Sí? Ahora, quedando entonces Israel dividido en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. ¿Alguien recuerda cómo se llamó el reino del norte? Israel. Israel, muy bien. ¿Y cómo se llamó el reino del sur? Judá. Judá. Perfecto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta que murió Salomón, hasta ahí fue el reino de Israel. De ahí en adelante se dividió. Reino del norte, que es Israel, reino del sur, que es Judá, y empezaron diferentes reyes. ¿Hasta aquí ha sido claro? Sí. Muy bien, muy bien. Recuerde que el Señor dice en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahora, puesto que esto se le cumplió, ¿sí?, a David, a Salomón y a Jeroboam, al final se le dividió el reino. Luego de que Israel y Judá fuese gobernada por diferentes reyes, empezó a suscitarse algo muy importante. De aquí en adelante, Israel empezó a ser tomada, asolada y esclavizada por diferentes reinos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Israel por primera y última vez tuvo estado y capital. ¿Cómo se formó el reino? ¿En las manos de quién? En las manos de David. Ahora, todo ese reino y todo eso empezó a desvanecerse porque todos ellos empezaron a ser tomados, asolados y esclavizados por diferentes imperios. Por ejemplo, en el año 700 antes de Cristo, el reino del norte, que se llama el reino de Israel, fue tomado por los asirios. En el año 600 cayó el reino del sur, que es el reino de Judá, por los caldeos. ¿Quién eran los caldeos? Los babilónicos. El rey Nabucodonosor tomó el reino de Judá. Los persas derrotaron los caldeos y continuaron gobernando sobre el reino del sur y sobre su capital, que hasta ese momento todavía se llamaba Jerusalén. Los persas fueron derrotados por los griegos, luego vinieron los romanos, los bizantinos y los otomanos. Aquí vamos a hacer un pare en los otomanos. Y así sucesivamente, Israel no pudo volver a ser ni nación, ni reino, ni nada, porque siempre estuvieron bajo el yugo de muchos imperios. Ahora, quiero decir algo, Israel pagó muy caro su desobediencia a Dios. Muy caro. Pero sí quiero destacar algo. Ellos nunca perdieron su identidad como judíos y como pueblo de Dios. O sea, muchos imperios crecieron, pero al mismo tiempo se desvanecieron. Pero el pueblo judío nunca perdió su identidad como pueblo de Dios y eso fue prevaleciendo. Bien, ahora, ojo al detalle.
En el año 135 después de Cristo, el emperador Publio Helio Adriano, con el fin de borrar por completo todo lo que tenga que ver con Judea y con los judíos y con Israel, quiso borrarlos de la historia. Este emperador le cambió el nombre a esa región colocándole el nombre de Palestina. De Palestina. ¿En qué año? En el año 135. Dejó de llamarse Judea y empezó a ser conocida como Palestina. Ojo este dato. Y Jerusalén dejó de llamarse Jerusalén y empezó a ser llamada Aelia Capitolina. Ya desapareció por completo Jerusalén. Ahora, en el año 132, esto ya es a nivel informativo, hasta el año 135 hubo un hombre llamado Simón Bar-Kova, elegido por el pueblo judío como el Mesías. Ojo con este detalle. Y este hombre fue respaldado nada menos y nada más por el rabino Akiva, que en ese momento tenía el mando religioso. ¿Qué pasó? Se rebelaron contra el imperio romano. ¿Qué hicieron los romanos? Aplastaron por completo la rebelión y el emperador Adriano, en castigo a esta rebelión, con el fin de borrar por completo de la historia a Israel, lo que hizo fue, a modo de castigo, cambiar por completo. Ya no te llamará más Judea, sino que te llamarás ¿cómo? Palestina. Fue por eso que el emperador Adriano le cambió el nombre o le colocó un nombre diferente. De allí en adelante empezó a llamarse Palestina. Bien, en esa época se generó un movimiento denominado, escuchen esto, que esto es bien interesante. Ahora, hasta el día de hoy, se conoce ese territorio como territorio de los palestinos. Bien. Ahora, ¿qué significa Palestina? ¿Qué significa Palestina? Significa Filistina o tierra de filisteos. Ese es el significado de la palabra Palestina. ¿Por qué hizo esto Adriano? Adriano empezó a investigar la historia llegó hasta el rey David. Y él se dio cuenta que los mayores enemigos que tuvo el pueblo de Israel fueron los filisteos. Entonces, en venganza de eso, el emperador Adriano le colocó Palestina, que significa tierra de filisteos. Esto es muy importante, porque es que esto empezó a tener trascendencia hasta el día de hoy. Ahora, vamos a destacar algo importante con el reino otomano, que son los turcos, ¿sí? Ellos empezaron a reinar en el año 1299 hasta el año 1920. Gobernaron casi 600 años. En esa época se suscitó la Primera Guerra Mundial, que inició en el año 1914 y finalizó en el año 1918. El gobierno británico, cuando empezaron a repartirse, los que ganaron la guerra, a repartirse los territorios, el gobierno británico empezó a tener control sobre toda esa área llamada Palestina. Y aquí empezó a crecer algo que se llama el sionismo. ¿Usted ha oído hablar del sionismo? No. El sionismo hoy en día, en esta época, se está nombrando mucho. Vamos a ver qué es el sionismo. Es un término que se está usando mucho en el tiempo actual. ¿Qué es sionismo? Sencillo. Sentimiento de amor por los judíos. Eso es sionismo. En esa época se generó un movimiento denominado movimiento sionista, cuyo propósito era el restablecimiento del Estado judío y por consiguiente su desarrollo como país y como nación. Esta palabra viene de Sión, que viene a representar la ciudad de Dios o el monte de Dios. Eso significa sionismo. O sea que un sionista es una persona que está de acuerdo que los judíos prevalezcan como país. Pregunto, ¿tú eres sionista? Sí. Debes ser sionista. Sí. Ahora, el espíritu antisemita es algo completamente contrario al sionismo.
El espíritu antisemita que siempre ha existido cobró mucha fuerza en el Holocausto nazi. En el año 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial, finalizó en el año 1945 y murieron, comprobado, más de 6 millones de judíos. El antisemitismo, ¿qué es? Es el sentimiento de odio y de hostilidad hacia los judíos. Eso es un antisemita. El espíritu antisemita tiene el propósito de engendrar, de generar y alimentar mucho odio hacia los judíos. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, no podemos aborrecer los judíos, porque ellos también son pueblo de Dios. Recordemos que el sistema del mundo está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, el 90% de todos los informativos a nivel mundial están influenciados por el espíritu antisemita y por eso manipulan todos los informativos para hacer ver a Israel como un estado opresor, cruel y despiadado, sembrando siempre muerte, miseria y destrucción. Y eso no es así. Mire, a nivel informativo, usted sabía que Israel el 15 de agosto del año 2005, de una manera voluntaria, entregó territorio a los palestinos en la Franja de Gaza. Voluntariamente lo hizo. ¿Usted sabía eso? Eso no, escuche, eso no lo sacan por los informativos. Porque a los informativos no le conviene publicar ese tipo de cosas. ¿Usted sabía que después de la guerra de los 6 días, Israel entregó la península del Sinaí a Egipto? Ustedes recuerdan la guerra de los 6 días, que se unieron una cantidad de naciones árabes, que al final el pueblo de Israel pudo prevalecer, ganó la guerra y capturó la península de Sinaí. O sea, la cogió y se apropió de ella. Ellos lo que hicieron fue devolver ese territorio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estas son cosas que las ignoramos porque los informativos no les conviene contarlas. ¿Qué ha hecho el pueblo de Israel? El pueblo de Israel ha tomado tierras porque ha ganado guerras, que son los botines de guerra. Pero ellos la han devuelto nuevamente. ¿A qué no sabíamos eso? No. Porque la historia que nos está contando es algo completamente diferente, porque es una historia distorsionada. ¿Es así o no es así? Mucha gente odia a Israel sin conocer la historia, sin saber cuál ha sido su trayectoria y también su sufrimiento. Es el pueblo que más ha sufrido en toda la historia humana, Israel. Odian a Israel porque sí, porque los demás lo odian. No tienen un argumento sólido. Lo odian, lo maldicen y solo quieren verlos aniquilados. ¿Qué le pasó al dictador Hugo Chávez? El dictador Hugo Chávez maldijo a Israel. Desde el fondo de mis entrañas, maldigo a Israel. ¿Dónde se alojó el cáncer? En sus entrañas. Bien, o sea que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Nuestra boca está para bendecir al pueblo de Israel, no para maldecir. Bien, avancemos. Pregunto, ¿cuándo será vencido y exterminado el espíritu antisemita? Juntamente con todos los antisemitas. ¿Cuándo? En la guerra de Armagedón. Ahí será aniquilado el espíritu antisemita con todos los antisemitas. Escuche, Israel nunca desaparecerá como nación. Jamás. Todo lo que está pasando ahora es transitorio, pero Israel no volverá a desaparecer como nación, porque se tiene que dar cumplimiento a una serie de profecías. Mire, en este momento Dios no está tratando con Israel. Israel está quieta. Dios está tratando con la iglesia. Pero Israel ha dejado quieta. Cuando nosotros seamos arrebatados, los ojos de Dios se dirigirán hacia Israel. Y empezará un trato muy fuerte hacia Israel. Llegará un momento donde Israel va a estar completamente rodeada. Se dará cuenta que lo que el anticristo le prometió era una mentira. Y en ese momento ellos clamarán al cielo y ellos reconocerán a Jesús como su Salvador
y como su único Mesías. Y ahí vendrás, dice la Biblia, el Señor en un caballo blanco, juntamente con todos nosotros, a hacer guerra a los antisemitas. Y todos ellos morirán. No estoy contando un cuento de hadas, está escrito en la Biblia. Por eso el pueblo de Israel no puede desaparecer, porque le falta todavía mucha trayectoria, porque tiene que cumplirse todavía muchas cosas que están escritas con ellos. Amén. ¿Hasta aquí he sido claro? Muy bien. Bien, ¿qué pasó el 14 de mayo del año 1948? Fue nombrado Israel como nación. Así es, mi Jota. Así es. Israel fue reconocido oficialmente y legalmente como nación. Este acontecimiento es el cumplimiento de la profecía que Dios dio en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 8 y 9, que dice así, escucha esta profecía. Esto lo dijo el propio Dios. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Escuchen esta otra pregunta. ¿Nacerá una nación de una vez? ¡Buah! Tremendo. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esta promesa se cumplió el 14 de mayo del año 1948. En Jeremías 32, 27 dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Pues escuche, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios prometió que Israel nacería en un día como nación. Y así se suscitó y así sucedió al pie de la letra. O sea, lo que ha hecho la historia lo que ha hecho es confirmar que la palabra de Dios se cumple. Israel es hoy en día una nación porque, escuche, es que la voluntad de Dios. Israel nació en un día tal como fue profetizado en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Si en el futuro alguien le quiere requerir por un fundamento bíblico, Isaías 66, 8, ahí está la promesa. Israel desde 1948 hasta el día de hoy, sus tiernos y amorosos vecinos, lo único que quieren es aniquilarlos y exterminarlos. Año 1956, la guerra del Sinaí. 1967, la guerra de los 6 días. 1973, la guerra del Yom Kippur. 1987, la guerra del Líbano. 2023, hace 2 meses, ¿qué pasó? Una acción terrorista de Hamás. Escuchen esto, el dueño de la tierra, ¿quién es? Le plació regalarle un pedazo de su tierra a un pueblo llamado. ¿Quién puede contra eso? ¿Entienden? El dueño de la tierra le plació regalarle un pedazo de su tierra a un pueblo que se llama. Contra eso, escuche, por más que quieran desalojarlos de ahí, no podrán. Y nunca podrán, nunca. Esta es la gran, escuche esto. Esta gran verdad de que Israel hoy es territorio es la gran verdad que ha culminado con algo que se llama que de parte de Dios, que todo lo que Él cumple, que todo lo que Él dice, se cumple y se hace porque Él lo ordena. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que está en la Biblia para nosotros se ha de cumplir. Así como se cumplió en el pueblo de Israel, todas las promesas que están en la Biblia para nosotros, su iglesia, se cumplirá, seguro que sí. Amén. Bien. Ahora, Israel. Israel es pionera en el sector de alta tecnología, en materia de salud digital, en agroindustria, en agrotecnología. También es pionera en tecnología del agua y en la cibernética.
Israel disfruta del mayor porcentaje de ingenieros y científicos per cápita del mundo y escuchen esto, y es una de las proporciones más altas de títulos universitarios y publicaciones académicas per cápita. Además, se destaca por su sistema educativo de alta calidad y se encuentra entre las sociedades más educadas del mundo. Esto es verdad. Israel son potencia en la ciencia, medicina, tecnología, electrónica, agroindustria, son potencia económica y son una superpotencia militar. Escuche, yo colocaba el ejemplo hace días y hoy lo vuelvo a colocar. Un hombre de 60 años se enfrenta a un niño de 5 años en una pelea. ¿Quién creen ustedes que por lógica tiene que ganar? El hombre de 60 años. Escuche, en todas estas guerras que yo nombré ahora, Israel apenas estaba naciendo, era un bebecito, apenas se estaba formando. Y ya todas las naciones árabes lo rodearon para destruirlo. Y no han podido destruirlo. Era una pelea gigante de un hombre gigante. Era la misma pelea de Goliat con David. Era la misma pelea. ¿Y qué hizo Israel? Prevaleció. ¿Por qué prevaleció? Porque Dios siempre guardará a su pueblo, porque Dios tiene un propósito con su pueblo. Ese es el pueblo de Dios. Amén. Israel es uno de los países más avanzados del mundo entero. Gracias a su dedicación científica y tecnológica han hecho muchos aportes a la humanidad. Toda esta evolución y todo este crecimiento, solamente 70 años. O sea, todo lo que Israel es hoy en día, solamente 70 años, desde que se le entregó otra vez el territorio. Ahora, ¿qué producen sus vecinos? Muerte, odio, terror, secuestro, más muerte y más odio y miseria. Sus vecinos solo producen esto, no producen nada más. Israel es la única democracia del Medio Oriente, ¿o no? Es la única. ¿Por qué? Porque todos sus vecinos tienen un régimen autoritario y dictatorial. No podemos olvidar que todos los vecinos de Israel están ocupados por musulmanes, cuyas leyes son islámicas, o sea, la ley Sharia. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Ahora, para terminar, hago una última pregunta. Nosotros, ¿del lado de quién debemos estar? Bien. Claro, si usted me hizo otra cosa, yo me voy de aquí. O no entendió nada. O no ha sido claro. Pero no, escuche la respuesta. Nosotros del lado de quién debemos estar. Del lado de Jesús. Sí de Israel, pero más todavía del lado de Jesús. Cuando escuchen lo que voy a leer a continuación, entenderán la respuesta. Libro de Lucas, capítulo 19, por favor. Versículos 41 al 44. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién lloró? ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Porque a Jesús le duele su pueblo. Porque Jesús ama a su pueblo. Por eso, ¿del lado de quién debemos estar? Del lado de Jesús. Del lado de Jesús. Lo que a Jesús le duele, a nosotros nos tiene que doler. Y por lo que Jesús llora, nosotros también debemos llorar. Dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que hicieses en menos en un día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Todo esto se está cumpliendo. Y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Y
termino con Mateo 27, 23. Mateo capítulo 27, capítulo 23, versículo 27. Dice así, del 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis. ¿Cuándo va a decir eso? En la guerra de Armagedón. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, Israel ha sido un pueblo que ha sufrido mucho, primero por desobedecer a Dios y segundo por rechazar el Mesías. Pero nosotros no somos quien para juzgar a Israel. Eso lo hace Dios. Dios, ¿a qué nos llama a nosotros? Eso está en el libro de Salmo 122, 26. ¿Qué dice? Pedid por la paz de Jerusalén. Pero no solamente dice eso, Dios agregó algo más. Y dice, sean prosperados los que te aman. Sean prosperados los que te aman. Dios dijo, a los que te maldigan, yo los maldeciré. Y los que te bendigan, yo los bendeciré. Nosotros estamos en una sola posición, bendecir el pueblo de Israel y orar por la paz de Jerusalén. O sea que todo lo que está aconteciendo ahora tiene que acontecer porque se tiene que cumplir todo lo que está escrito en la palabra. Nosotros no podemos hacer nada más por Jerusalén, sino hablar bien de ella y orar a Dios. Y no podemos hacer nada más. Pero esta es la gran verdad de todo lo que es la historia del pueblo de Israel. ¿Amén? ¿He sido claro en esta noche? Por favor, nos colocamos sobre nuestros pies. No se coloquen, no, quédense sentados. Porque por la cámara. Sí, los que están aquí adelante no, por favor. Pero sí inclinemos un momento nuestras cabezas. Padre, oramos en el nombre de Jesús, por la nación de Israel, Señor. Padre, nos duele lo que a ti te duele, Señor. Desatamos bendición del cielo sobre esta hermosa nación. Por favor, protégelos, guárdalos en el hueco de tu mano, cúbrelos con tu sangre preciosa. Oramos, mi Señor, por la paz de Jerusalén, mi Rey. Es algo que tú lo demandas en tu palabra, Señor. Padre, y oramos también, Señor, por el pueblo palestino, papá. Porque hay muchas personas que están ahí muriendo, Señor. Hay muchos niños, muchos ancianos, muchas personas, mi Señor, que están siendo involucradas, Señor mío, porque hay mucha manipulación, hay muchas cosas que están aconteciendo en ese territorio, Señor. Padre, por favor, que sea Israel, Señor, que se le quite ese velo que ellos tienen, Señor, y puedan recibir realmente claridad, Señor, de quién es el Mesías y quién es el Señor de sus vidas, Señor mío. Padre, le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.